Bueno, ¿qué tal? El video anterior vimos cómo pedir un texto y mostrarlo en la pantalla con el saludador, ¿sí? Que es el código que aparece ahora en pantalla. Ahora vamos a tratar con otro algoritmo, un algoritmo que involucre números, ¿sí? Los números en Python se manejan con tipos de dato entero, flotante y también hay complejos y otras cosas. Nosotros nos vamos a estar manejando con enteros y flotantes por ahora. Flotantes son los números con coma, enteros son los números enteros, ¿sí? Los pertenecientes al grupo de los enteros, menos uno, menos 2, 2, 0, 3, 4, etc. Y los números flotantes serían los números reales, ¿sí? Los números con coma. ¿Sí? La codificación del número flotante, eso es de otra materia, ¿sí? Así que no nos vamos a meter en esa codificación a tan bajo nivel, sino que vamos a simplemente utilizarlos. Entonces, vamos a ver este código de acá. Con lo que vimos hasta ahora, el único elemento distinto que aparece en este diagrama de flujo es este que es rectangular. ¿Sí? Ya no es un paralelogramo, sino que es rectangular, que tiene una flechita. Esa flechita es la asignación. O sea que esto lo que está diciendo es que la variable num es igual a num más 2. O sea que a num, el valor que sea, por ejemplo, si es un 7, le sumo 2, me queda 9. ¿Sí? Básicamente es eso. Así que yo sumo el 7 con el 2, eso da como resultado 9 y se guarda de vuelta en la misma variable. Y después se muestra. ¿Sí? No tiene mucho sentido, digamos, el algoritmo en sí es más bien con un fin didáctico. Vamos a ver con lo que conocemos hasta ahora de Python, cómo codificaríamos esto. ¿Sí? Entonces voy a reaprovechar lo que ya está escrito. Eh, Ingreso un número. ¿No? Dos puntos. Vamos a leer ese dos puntos ahí. Bien. Entonces, num, como les dije, la flechita es la asignación. Entonces acá lo que dice básicamente es que num es igual a num más 2. ¿Sí? Los operadores matemáticos en Python se escriben como normalmente lo haríamos. Ya que estamos, podemos aprovechar y explicar, por ejemplo, los comentarios. Los comentarios son partes del código, ¿sí? Del código fuente, así se llama cuando uno tiene cómo está codificado el programa, eh, que no son instrucciones propiamente dichas, sino que son comentarios que ponen los programadores para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, en Python existen dos tipos de comentarios, los comentarios de línea y los comentarios multilínea. Los comentarios de línea empiezan cuando uno pone el numeral o el hashtag, si a ustedes les gusta ese neologismo así, eh, el numeral. ¿Sí? Básicamente es ese el símbolo. Cuando empieza el numeral, todo lo que se escriba para la derecha del numeral es un comentario. En este caso yo lo que les quería decir es que los operadores matemáticos son los mismos que ustedes conocen, que son el más, el menos, la multiplicación con el asterisco y la división con la barra. ¿Sí? La división siempre es entre, digamos, el resultado de la división siempre son números reales. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta, o flotantes, como nosotros le vamos a decir. Y existe también una doble barra que es una división entera con un redondeo. Pero nosotros no la vamos a estar utilizando, vamos a usar otra técnica cuando necesitemos hacer divisiones enteras. Eh, entonces, suma, resta, multiplicación y división. Esos son los que vamos a estar utilizando mayormente. ¿Sí? Existen también otros operadores como la potencia y otros que nosotros después vamos a ver más adelante cómo usar funciones específicas para eso. Entonces, esto es un comentario, ¿sí? Los comentarios multilínea, ¿sí? Los comentarios multilínea son los que, digamos, son como strings que tienen tres comillas adelante, que pueden ser simples o dobles. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo tres comillas juntas, ahí empezó el comentario. ¿Cuándo termina este comentario? Cuando encontremos tres comillas juntas de vuelta. Si empezamos con comillas dobles, no se cierra con comillas simples. ¿Sí? Se cierra con comillas dobles. Y al revés, si yo lo empecé con comillas simples, no cierra con comillas dobles, cierra con comillas simples.
Lo que está bueno es que todo lo que yo escriba entre esos dos, entre esas tres comillas que yo ponga, dobles o simples, es un comentario. O sea, todo lo que esté ahí adentro va a ser un comentario. Está bueno y yo recomendaría que a cada script que ustedes vayan a escribir le pongan de qué es lo que de qué es lo que se trata de este programa, ¿sí? Algoritmo asignar muestra como trabajar con variables numéricas. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Ahí está todo nuestro programa. Y lo último que nos faltaba para codificar, ¿sí? Yo estoy operadores matemáticos. Eh, lo único que me faltaría hacer es incrementado en dos puntos y el valor. Entonces, acá se pone num y acá se pone el texto incrementado en dos puntos y el valor num. Bien, acá fíjense que, que escribí el programa, ¿sí? Que es este mismo que está acá, que acuérdense que estos dos pasos se hacen con el input, ¿sí? O sea, el paso este y el paso este son es en esta línea con el input. Después hago la asignación, que es sumarle 2 al valor que hayan ingresado y guardarlo en el mismo lugar. Y después mostrar ese resultado. Entonces, si yo corro esto, vamos a ver que esto va a fallar. Si yo pongo 7, lo que va a ocurrir es un error. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien, se rompió. ¿Sí? Se rompió Python. ¿Por qué? Bueno, es importante cuando tenemos errores que nosotros leamos de qué tipo de error se trata. Y acá justamente dice type error. ¿Sí? Error de tipo. Dice que no puede concatenar un string con un entero. ¿Sí? Int es str es la abreviación de string. INT es la abreviación de entero. Si viene de integer o integer, si quieren, del inglés. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema acá. ¿Sí? Porque yo quería hacer una suma entre números, pero el input solo lee texto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera transformar el texto a otro formato, a otro tipo de dato, por ejemplo, si yo lo quisiera transformar entero, tengo que poner o cubrirlo con la palabra int. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, estoy transformando el texto en un entero. ¿Sí? O estoy casteando, se dice generalmente, ¿no? Haciendo un casting. En realidad, lo que está pasando es otra cosa, ¿sí? Pero no quiero meterme en teoría de objetos ni nada. Pero lo que está ocurriendo es, yo tomo el texto, que tiene que ser un número, si no obviamente va a dar un error. Tiene que ser un número, transformarse en ese tipo de dato, que sería un entero, y recién ahí guardarlo en num. Y después, como el número como ya tiene un formato o es un tipo numérico, le voy a poder sumar el 2. ¿Sí? Veamos, probemos de vuelta. 7. Enter. Y ahora sí, tuve la salida que yo esperaba. ¿Sí? Incrementado en 2 es 9. ¿Sí? 7 más 2 es 9. Perfecto, ahora funciona todo. Pero a mí cuando me dicen ingrese un número, yo no estoy pensando en un entero. Un número puede ser cualquier cosa. O si yo estoy pensando en el dominio de los reales. Usualmente cuando a uno le dicen un número, piensa en el dominio de los reales. Entonces, yo quiero poner, y esto es importante, se pone punto, no coma, 3.2, ¿sí? El 3,2. De vuelta, value error. Dice que espera un entero, pero esperaba un entero con base 10. Y yo le puse 3.2, ¿sí? Entonces, si lo que me dicen es un número y no aclaran nada, yo tengo que estar preparado para recibir cualquier tipo de número. Cualquier tipo de número que es un float, ¿sí? Un float. Ahí podemos almacenar números reales con coma.
¿sí? Y entonces, si nosotros ponemos el 3.2 ahora, obtenemos el 5.2. Y eso está bien, ¿sí? Está funcionando como uno esperaría. Obviamente los enteros están contenidos dentro de los reales, o sea que si yo sigo poniendo el 7 me va a seguir diciendo 9. Pero como es un real, me pone 9.0. ¿Sí? Solo para identificar o para que nosotros, el usuario obviamente no se va a dar cuenta de eso, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de floats y no de enteros. ¿Sí? Cuando vemos ese punto cero. Bien, por último les quiero mostrar que si yo digo que el texto que está acá quiero que sea un número con coma, entonces si yo pongo algo que no es un número, esto obviamente va a fallar. ¿Sí? No se puede transformar Matías en un float. ¿Sí? No tiene ningún sentido eso. Así que no se puede hacer eso. Si nosotros decimos que estamos esperando un número, es un número. Y si no, se termina el programa. ¿Sí? Después vamos a ver más adelante cómo manejar este tipo de errores, como para si el usuario hace este tipo de cosas, volver a pedirle y decir, no, mira, entra un número, ¿no? O sea, lee lo que te estoy pidiendo. ¿Sí? Porque una cosa es que nosotros seamos muy claros con nuestro programa y otra cosa es lo que hace el usuario, que el usuario a veces ni lee, no se fija, hace lo que quiere sin ver nada. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Resumiendo, vimos comentarios, vimos cómo transformar el texto en formatos numéricos enteros y números reales, ¿sí? Con int y con float. Vimos que las operaciones matemáticas simples, que es más, menos, por y dividido, ¿sí? Asterisco y barra para la multiplicación y la división. Y nada más, eso vimos. Pero bueno, es como mucha información de golpe, así que si necesitan, vuelvan a ver el video y nos vemos en la próxima, donde ya vamos a ver si podemos empezar a resolver algunas cuestiones más detalladas sobre manejo con los números, ¿sí? Con las operaciones más, menos, etc. Bueno,